reencuentro, vamos a iniciar este nuevo ciclo de Ateneo 2021 respecto al tema de COVID-19 y comenzaremos nuevamente todos los miércoles a encontrarnos a las 20 horas, de modo tal de que podamos intercambiar las experiencias al enfrentar esta pandemia. Lo dejo ahora con la doctora Fonio, que va a presentar a los disertantes. Buenas noches. Bueno, ya como dijo Norma, este nuevo ciclo de Ateneo, y pienso que este espacio, y eso es lo que queremos transmitir siempre, es un momento de intercambio de experiencias, de enseñar, de aprender, de ver lo que se hace en otros lugares y en un ámbito relajado y que sea enriquecedor para todos. Bueno, en esta oportunidad lo voy a presentar al doctor Juan Manuel Sánchez, una persona encantadora que he tenido la oportunidad de conocer a partir de este Ateneo, y que es el jefe del Departamento de Emergencia del Hospital Padilla. Te doy la palabra, Juan Manuel. ¿Qué tal a todos? Gracias Silvia, gracias Norma. Les agradezco a todos los presentes, sé que están todos muy cansados al final de la jornada y bueno, esto implica un esfuerzo para todos. Le vamos a contar un poco la experiencia que tuvimos el año pasado en respuesta a la situación en salud que estamos viviendo y tengo, bueno, el enorme placer de presentar al doctor Nelson Gonza, un excelente profesional, un amigo. El doctor Nelson es especialista en medicina crítica, en cuidados intensivos, también es especialista en medicina familiar y el año pasado hizo el máster en investigación clínica vinculado a cuidados intensivos en la Universidad de Barcelona, en el Hospital de Clínicas. Así que estuvo en plena pandemia en Barcelona, así que tuvo la oportunidad de vivir lo que se hizo allá y después vivir lo que hicimos aquí. Muchas de las cosas que hicimos aquí fueron trasladadas de la experiencia del doctor Gonza. Así que Nelson, para mí es un placer darte la palabra y escucharte. Bueno, gracias Juan por la presentación y bueno, agradecido también por la invitación para poder presentar la experiencia, ¿sí? Que uno ha tenido tanto en el exterior como acá a nivel local en el Hospital Padilla en la cual nosotros trabajamos. Entonces acá, digamos, un poco mostrar la experiencia, como dijo Juan, de este periodo, ¿sí? En el pico que tuvimos, más sobre todo en el periodo septiembre-octubre, que no solamente se preparó a nivel como servicio, sino también como nivel institucional, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de cuál fue nuestro plan de contingencia como institución del Hospital Padilla, y llegando a nuestro plan que hicimos como servicio a estar a cargo de la terapia intensiva 2. En el Hospital Padilla ya empezamos a trabajar desde que se declaró la pandemia el año pasado, desde abril del año pasado, con la apertura de los consultorios externos febriles, ¿sí? Con una sala de triage. Esto se fue manteniendo a lo largo de todo el año hasta que empezó a tener el pico que tuvimos en septiembre, en la cual se habilitaron más consultorios externos, sobre todo 4, y abriendo también una sala de internación abreviada. Con esto se fue, digamos, tratando de ver cuál sería nuestro plan de acción, porque la demanda se hacía cada vez más demandante. Así que a partir de eso empezamos también a ver cómo hacer o cómo soportar tanta demanda que hemos tenido. Entonces, en la institución como hospital, empezaron la apertura de las salas COVID, que la idea era mantener o seguir el seguimiento de los pacientes leves a moderados con este diagnóstico positivo por COVID, en la cual se habilitaron las salas de clínica, la sala 8 y la sala 10, con 22 y 20 camas respectivamente. Concomitantemente, viendo la gravedad con la que los pacientes estaban ingresando, se empezaron a habilitar las unidades cerradas. Si bien ya había otras instituciones en las cuales estaban la participación de todos estos pacientes, como el Hospital del Este, el Hospital Avellaneda y el Centro de Salud, nosotros empezamos también a trabajar ante la demanda que se veía día a día.
Entonces, en un principio, más precisamente en septiembre, en los primeros días, una de las unidades cerradas que presenta el Hospital Padilla fue la apertura de 8 camas en la unidad 4. Posteriormente, a las 2 semanas en las que se hubo la apertura de la terapia 4, empezamos nosotros, estando a cargo de la terapia 2, empezamos la habilitación de la atención de estos tipos de pacientes con COVID críticos con la apertura de 16 camas. Esto fue un proceso tan dinámico porque cada vez los días y el número de pacientes, el número de casos positivos era bastante llamativo, en la cual ha hecho que en los principios días de octubre también se habilitaron otras salas, que acá sería la sala de cirugía que tiene el hospital, con la habilitación de 24 camas que también era para pacientes de síntomas leves a moderados. Pero prácticamente, sobre todo en la sala 8 y 10, era como una terapia intermedia, porque la verdad la complejidad de estos tipos de pacientes eran bastante significativos. Esto ha hecho, ¿sí? Todo este plan de contingencia fue todo en conjunto con el trabajo, no solamente con el departamento de emergencia, sino con el servicio de infectología, fue un trabajo multidisciplinario para poder, digamos, actuar ante la demanda de que veíamos día a día. Y esto ha hecho de que el Hospital Padilla se dividiera en lo que consideramos un hospital rojo, con la atención únicamente a todos los pacientes con COVID positivo, y un hospital verde que era tratar de seguir trabajando de manera continua con las camas de internación, guardia, disminuyendo también todo lo que es la demanda de los pacientes con cirugía programada. El Hospital Rojo, en sí, el hospital se trabajó a través de los consultorios externos, que se ampliaron a medida de que fueron aumentando los casos, como así también las sala de internación abreviada. También se tuvo en cuenta, ya a nivel local, las salas 8 y la sala 10, como dije anteriormente, pacientes de síntomas leves y moderados, y las unidades cerradas, que se trabajó en conjunto también la UCI 2 y la UCI 4. Y también, como Hospital Rojo, parte del sector de guardia, que eso dependía de los pacientes, sobre todo con un diagnóstico neurotrauma, que es lo que realmente recibe el hospital. De esta manera fue el plan de contingencia en la que se basó nuestro hospital, y ahora vamos a hacer referencia un poco de una información parcial, sobre todo de nuestro servicio. Hay que tener en cuenta que este Hospital Rojo y el Hospital Verde tenía como foco en común el sector de diagnóstico por imágenes, ¿sí? Que era un factor común, pero esto se trabajaba de manera programada, con horarios diferentes, para evitar, digamos, la superposición de pacientes con COVID y pacientes que no presentaban síntomas de COVID. De esta manera fue nuestro trabajo como institución que se ha realizado en todo ese periodo, más precisamente de septiembre hasta fines de diciembre. Como servicio, al estar a cargo de la UCI 2, se va a hacer un análisis más específicamente del periodo que se inició como unidad COVID. El 19 de septiembre hasta el 30 de noviembre se va a presentar un análisis retrospectivo de todos los resultados que hemos trabajado. Todos los pacientes que ingresaron al servicio fueron pacientes con un diagnóstico ya certero de COVID a través de la PCR o el test rápido, y todo paciente con sospecha de COVID y que tengan criterios de UTI. Acá hemos trabajado de ser lo más objetivo posible para evitar el mal uso o el uso adecuado de las camas, porque ante la demanda, ¿sí?, era un poco inevitable o era tratar de consensuar con las salas para que los pacientes que necesitaban cuidados críticos sean lo más objetivo posible. En ese periodo se ingresaron 103 pacientes, de los cuales 8 pacientes fueron excluidos en este análisis porque los resultados, que eran en un principio como sospecha, dieron negativos. En total, la población que se ha estudiado durante este periodo ha sido de 95 pacientes, de los cuales el 64% fueron de sexo masculino y el resto de sexo femenino. Los pacientes que ingresamos al principio fueron del consultorio febriles, pero a medida que fue aumentando la demanda en sí en este periodo,
vinieron fueron todos derivados de las salas, más precisamente de las salas COVID que se ampliaron en ese momento, principalmente de la sala 10 y de la sala 8, y posteriormente de consultorios febriles externos. Después también podemos observar en el gráfico de barras que el otro lugar de procedencia que vinieron, sí, fueron de shock room y también de las otras unidades cerradas, porque también empezaron a aparecer los casos positivos en la cual fueron derivados a nuestro servicio. Acá podemos ver un histograma en la cual vemos que la distribución de nuestros pacientes durante este periodo, ¿sí?, fue homogénea, que esto está estadísticamente validado a través del Lilitest, y el promedio de edad media que tuvimos fueron de 57 años, con una variabilidad de 14 puntos aproximadamente. La mediana de estancia de los pacientes que estuvieron en UCI fue de 6 días. Acá podemos ver en el diagrama de cajas y bigotes la mediana de 6 días, y tenemos un paciente con una internación aproximadamente mucho más alejado de la media general, aproximadamente de 25 días. Con respecto a la condición de alta que tuvimos en el servicio, acá sí empiezan ya algunos factores o algunos resultados muy llamativos. Uno de ellos, que casi la mitad de los pacientes que fueron de alta, el 48% fueron defunciones, y que la otra mitad fueron trasladados a piso. Sí, acá también después tenemos un pequeño porcentaje, que tuvimos pacientes que estuvieron un día o 2 días y que decidieron el alta voluntaria, un paciente que fueron derivaciones a otra institución, y hasta el finalizar este análisis estuvieron internados 3 pacientes continuando con resultado con COVID positivo. Acá vamos a ver algunas variables clínicas con respecto a los pacientes que ingresaron de acuerdo a los marcadores de gravedad, ¿sí? Es más precisamente saber cuál es la mortalidad esperada de acuerdo a los pacientes cómo ingresan clínicamente. Acá se tuvieron en cuenta 2 marcadores, uno de ellos es el Apache 2 y el otro es el SAP3. El Apache 2, con respecto a todos los pacientes que ingresaron, la media de este indicador fue de 18 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Acá vemos en la tabla, a la mano derecha, que comprende un 24% de mortalidad esperada, de acuerdo a ese score. Eso ya vamos a observar, o podemos relacionar o comparar con la mortalidad observada que hemos tenido en servicio. Pero de acuerdo a los pacientes con este marcador, la mortalidad esperada era del 24%. Con respecto al SAP3, que también es otro score que me permite saber cuál es la mortalidad esperada, fue de 55 puntos, que también correspondería, como en el Apache 3, un 24-30% de mortalidad esperada. Pero, al ser objetivo, nuestra mortalidad observada o la mortalidad general del servicio fue del 48%, siendo en su mayor porcentaje los pacientes del sexo masculino que fallecieron con respecto al sexo femenino, que solamente fueron del 30%. ¿Sí? Acá tenemos un dato muy importante, y vuelvo a repetir, que la mortalidad observada general, es decir, pacientes que estuvieron ventilados o no ventilados. Acá podemos ver también un gráfico de cajas y bigote, teniendo en cuenta las variables edad, sexo y las defunciones, y podemos observar que casi la mediana de edad, tanto en el sexo masculino y femenino, fue de 60 años aproximadamente, manteniendo la media general de los pacientes que tuvimos en el servicio. De toda la población, del 95 pacientes que hemos recibido, el 70% de los pacientes estuvieron bajo ventilación mecánica invasiva, ¿sí? El 70% de los pacientes internados recibieron o estuvieron bajo soporte ventilatorio invasivo, de los cuales, de todos esos pacientes ventilados, el 67% fallecieron. O sea que la mortalidad observada en pacientes con ventilación mecánica invasiva fue del 67%. Acá podemos observar también el gráfico que la mortalidad, tanto en el sexo femenino y masculino, generalmente
no hay una diferencia significativa, es decir, fue homogéneo tanto en ambos sexos la mortalidad que hemos visto en los pacientes ventilados, de manera invasiva. Acá, teniendo en cuenta midiendo el grado de asociación entre estas dos variables, se puede decir que la ventilación mecánica invasiva es un factor dependiente de mortalidad. Acá vemos también otro gráfico de cajas y bigotes, también teniendo en cuenta la edad, el sexo y la ventilación mecánica invasiva, y podemos observar también que tanto en el sexo femenino como el masculino, los que estuvieron ventilados, tuvieron un promedio de edad de 60 años aproximadamente. Otra de las variables que se ha valorado en este periodo fue que la media de los días de ventilación mecánica fue de 8 días, con una variabilidad, digamos, leve, por decirlo así, que fue de 6 puntos aproximadamente. Pero acá sí podemos ver, ¿sí? Si bien en el sexo masculino hay una gran variabilidad, pero no hay diferencias significativas tanto en el sexo femenino como masculino con respecto a los días de ventilación. Es decir, que fueron los mismos días, tanto en el sexo masculino, femenino, y está validado estadísticamente. Otra característica que también se tuvo en cuenta y estudiado, de que todos los pacientes que estuvieron ventilados, ¿sí? El 70%, el 33% fueron pronados. ¿Sí? Y haciendo una asociación significativa con respecto a la mortalidad, se puede decir que la pronación es un factor independiente de mortalidad. Acá en el gráfico de barras podemos observar a mano derecha que todos los pacientes que estuvieron pronados, casi el 70% fallecieron. Pero estadísticamente, la pronación fue un factor independiente de mortalidad, que también es otro punto, otra variable a tener en cuenta. De todos los pacientes que hemos tenido, del total 95, el 14% recibieron ventilación mecánica no invasiva. ¿Sí? Recuerden de que la ventilación mecánica invasiva fue el 70%, pero con respecto al uso de un soporte no ventilatorio, el 14%. Y de estos pacientes que recibieron este tipo de tratamiento, el 31% fallecieron. Acá podemos ver también en el gráfico de que todos los pacientes, ¿sí? La ventilación mecánica no invasiva fue 31% de mortalidad. Y también relacionando o viendo el grado de asociación entre estas dos variables, se dice que la BNI es un factor independiente de mortalidad. Otro de los tratamientos terapéuticos que se ha realizado durante este periodo fue el uso de las cánulas de alto flujo. ¿Sí? Solamente del total de los pacientes fue el 6% que usaron este tipo de tratamiento. Hay que tener en cuenta que fue un recurso limitado durante este periodo, pero esto nos ayuda para poder tener en cuenta en el caso si es que estamos enfrente de otra nueva ola de COVID, en la cual se pudo determinar que el uso de CAFO, si bien el número de N es bajo, pero de todos los pacientes que usaron, la mortalidad fue 0. ¿Sí? Pero hay también que tener en cuenta otras variables, no solamente la limitación que tuvimos por tener este recurso, sino también por los marcadores de gravedad de los pacientes. ¿Sí? Entonces eso también es una variable muy importante para tener en cuenta. En conclusión, con respecto a los pacientes ventilados invasivamente, en un servicio crítico es importante tener en cuenta algunas variables. De todos los pacientes ventilados, el 70%, el N absoluto de 67 pacientes, tuvimos un 18% de extubación programada, un 3% solamente de extubación fallida, y esto hay que tener en cuenta que el 9% de todos los pacientes ventilados fueron una extubación no programada. Y de acuerdo a los pacientes, de acuerdo a la evolución, ¿sí? Se realizó el 13% de todos los pacientes ventilados, traqueostomía. Otra variable a tener en cuenta que ha sido muy importante fueron aquellos pacientes que presentaron TBP. ¿Sí? Esto nos llamó mucho la atención, ¿sí? También al principio de todo esto, de que se ha iniciado como unidad COVID,
fue difícil o también era una limitante en el recurso del uso del ecógrafo. Después, al poder tener y realizar los screening a través de los ecodoppler de los miembros inferiores, se pudo determinar que el 12% de todos los pacientes, ya sean ventilados o no ventilados, presentaron TBP. Y acá llama la atención de que de esos pacientes, casi el 80% de todo lo que tenían TBP fallecieron. Y teniendo en cuenta el grado de asociación, estadísticamente se puede decir que los pacientes con TBP es un factor dependiente de mortalidad. Entonces hasta acá podemos tener en cuenta que la mortalidad depende de ciertas variables, aunque también se puede estudiar otro tipo de valores estadísticos, pero hasta ahora podemos decir que tanto la ventilación mecánica invasiva y la presencia de TBP son factores dependientes de mortalidad, que están validados estadísticamente. Otra de las variables que también nos llamó la atención fue aquellos pacientes que durante su internación evolucionaron con un fracaso renal agudo. De todos los pacientes, casi la mitad de los pacientes presentaron algún tipo de fracaso renal agudo. Y de ellos, el 27% necesitaron terapia de reemplazo renal. Haciendo la asociación estadística de esta variable, se puede decir que los pacientes que tuvieron terapia de reemplazo renal es un factor dependiente de mortalidad. Es decir, que todos los pacientes que entraron en hemodiálisis, todos fallecieron lamentablemente. Acá en el gráfico podemos ver, ¿sí?, lo que es la mano derecha, los pacientes que recibieron, fallecieron todos con respecto a los que no recibieron hemodiálisis. Otra variable que también, de acuerdo a la terapéutica que se realizó en el servicio, fue la administración de plasma convaleciente. Del total de pacientes, el 14% recibieron plasma convaleciente, generalmente una sola dosis, siendo un factor de mortalidad independiente con respecto a esta variable. Acá podemos ver en el gráfico de aquellos pacientes que recibieron plasma, el 60% aproximadamente fallecieron. Pero estadísticamente podemos decir de que un paciente que recibe plasma convaleciente es un factor independiente de mortalidad. También se tuvo en cuenta factores de riesgo que presentaron los pacientes. Es decir, del total de pacientes que hemos recibido, casi la mitad de los pacientes fueron hipertensos. Seguido en aquellos pacientes, ¿sí?, con un índice de masa corporal elevado, obesidad sobre todo, casi también el sobrepeso en un 30%, seguido en aquellos pacientes diabéticos. Y de menores, paciente con un porcentaje mucho más bajo, aquellos pacientes tabaquistas o algún paciente con otra comorbilidad como EPOC o alguna enfermedad renal crónica. Pero esto es importante que las tres factores de riesgo que hemos visto en estos tipos de pacientes fueron hipertensos, diabéticos y obesos. Otro tema que nos llamó mucho la atención, que a medida que se fue trabajando, fue un gran flagelo, ¿sí?, una gran problemática con respecto a las infecciones intranosocomiales. La incidencia en infecciones que tuvimos en el servicio fue del 40%, de los cuales el mayor porcentaje de infecciones asociadas a los cuidados de salud, de acuerdo a la localización, fueron las neumonías asociadas a ventilación, que correspondieron el 74% de todas las infecciones, seguidas por las bacteriemias, ¿sí? Fue la verdad que los valores son bastante alarmantes, que ha hecho que con el servicio de infectología se tomen las medidas adecuadas al ver todos estos datos estadísticos. También se tiene en cuenta de que todos los pacientes con alguna infección asociada a los cuidados de salud, no hubo diferencia ni en el sexo, tanto femenino como masculino. Es decir, que la distribución de alguna infección fue lo mismo en la cual está validado estadísticamente. Pero sí hay que tener en cuenta acá con respecto a la mortalidad. Es decir, de todos los pacientes, la mitad de los pacientes con infección, con alguna infección intranosocomial, fallecieron. Y se considera de que la presencia de una infección intranosocomial es un factor dependiente de mortalidad, en la cual
está estadísticamente validado. De todos los pacientes que hemos tenido, ¿sí? Fue un nene que durante el tiempo es medio difícil decir si ha sido mucho o poco, pero una manera de objetivar fue realizando el giro cama. Nosotros, los pacientes que egresaron en este tiempo fueron 92, con un promedio de camas disponibles en todo este periodo, 16 camas, y se obtuvo un giro de 5, casi aproximadamente de 6. Y para finalizar, ya son indicadores muy precisos de cuidado crítico, son algunos indicadores que están estandarizados a nivel internacional. Uno de ellos es la incidencia de extubación no programada, en la cual lo estandarizado son menos de 15 episodios relacionados con los 1000 días de ventilación mecánica. Eso lo están en la cual nosotros obtuvimos en este tiempo de 8 episodios, es decir, estamos dentro de lo basal con respecto al estándar. La tasa de extubación fallida hemos obtenido el 3%, que está dentro del estándar internacional, pero acá sí es algo llamativo que la incidencia de neumonía, pero con respecto a los días de ventilación mecánica, acá no confundir con respecto a la incidencia global que se dijo anteriormente, que fue de 50 episodios relacionados con los 1000 días de ventilación mecánica, que es casi 3-4 veces mayor a lo estandarizado internacionalmente. Para concluir, la edad media de todo este tiempo, comunidad COVID, fue de 58 años a predominio del sexo masculino, con una media de 6 días de internación, con una mortalidad esperada del 24%, pero una observada, o la que obtuvimos en el servicio, del 48%, el doble de la esperada con respecto a los marcadores que se analizaron. El 70% de todos los pacientes fueron o estuvieron bajo ventilación mecánica invasiva, de los cuales, de todo ello, el 69% fue la mortalidad, y siendo un factor independiente de mortalidad el decúbito prono. El 30% de todos los pacientes recibieron una ventilación mecánica no invasiva, de los cuales de todos esos pacientes solamente se presentó el 31% de mortalidad, y el 6% de los pacientes recibieron una cánula de alto flujo en la que no se observó mortalidad. Pero hay que tener en cuenta que este es un valor sesgado por la limitación de recursos y otras variables a tener en cuenta. Los factores dependientes de mortalidad que se puede concluir y que está validado estadísticamente fueron aquel paciente con un soporte ventilatorio invasivo, aquel paciente con la presencia de TBP, aquellos pacientes que realizaron tratamiento de reemplazo renal y los pacientes con algún tipo de infección asociada a los cuidados de salud. La extubación fallida del servicio en los pacientes ventilados fue del 3%, y las neumonías asociadas fue la infección más frecuente, que representó el 74% de todos los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. La idea es empezar ahora con una serie de discusión y de análisis de las circunstancias que has mencionado. Esta es nuestra experiencia. Lo que nosotros queremos hacer ahora es resaltar algunas cosas, preguntarles o pedirles su opinión y nombrar algunas situaciones que quizás haríamos diferentes. Yo quiero empezar por señalar algunas cosas interesantes. La diferencia entre mortalidad observada y la mortalidad por Apache. Eso es lo primero que nos llamó la atención. Y aquí yo creo que hay dos posibles respuestas. Por un lado, podríamos decir que al ser una enfermedad nueva y desconocida, no estuvimos a la altura y se nos murieron más pacientes de los que deberían morirse. Pero creo que la respuesta es la segunda opción, es que el Apache tiene algunas limitaciones y algunos sesgos. Un ejemplo
es la mujer embarazada. Y no sabemos si el Apache es útil en el paciente con COVID. Así que esa duda todavía permanece. No sabemos si el Apache y el SAPS son aplicables a esta enfermedad. Por lo tanto, todavía no puedo decir con certeza si nuestra mortalidad es realmente mucho mayor a lo que debería ser. Yo desconozco la experiencia del resto de los centros en términos de mortalidad esperada y observada. Me gustaría conocerla. Eh, eh, por otro lado, otra circunstancia que me parece muy importante aclarar es esto que está muy en discusión hoy de si ventilamos rápido, precozmente, o ventilamos tardíamente. Creo que aquí lo que confunde es el término precoz o tardío, porque para esto no hay una definición precisa. Lo que debe quedar claro es que el paciente que se encuentra bajo ventilación mecánica invasiva se muere más. Lo que no podemos decir es que se muere por la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es un método de sostén vital. Entonces, creo que la respuesta a esto es encontrar el punto justo o el momento justo para ventilar. Si al paciente lo ventilo muy precozmente, cuando todavía tiene posibilidad de acceder a otros métodos como ventilación no invasiva o cánula de alto flujo, estoy cometiendo un error. Pero si al paciente lo ventilo tardíamente, cuando la insuficiencia respiratoria compromete su vida, estoy ventilando a un paciente en extrema gravedad y también estoy cometiendo un error. Entonces, estos pacientes deben ser ventilados cuando, desde el punto de vista gasométrico, imagenológico y clínico, haya un empeoramiento, pero no se puede tomar una decisión con un solo elemento. Habrá que evaluar los tres elementos, sabiendo que la ventilación mecánica en este momento es la única opción y sabiendo que estos pacientes tienen más riesgo de fallecer. Uno de los graves problemas que tuvimos en este aspecto, que esta decisión de cuándo y cómo ventilar, nos cuesta tomarlo a los que hacemos terapia intensiva hace mucho tiempo. Y muchas veces, en esta circunstancia, estuvieron a cargo de esta decisión gente que tenía poca experiencia en cuidados críticos. Y creo que eso también influyó en forma importante en la evolución de estos pacientes, ya sea porque los ventilamos demasiado precozmente o porque los ventilamos demasiado tardíamente. Pero no podemos decir que la ventilación, ¿sí?, los mató. Hay que ventilar cuando es necesario, cuando es la opción, la única opción que queda. Entonces creo que esto de ventilación precoz o ventilación tardía es una discusión medio sin sentido, ¿sí? Hay que ventilar en el momento preciso. Sin lugar a duda, estaríamos mucho más contentos con más cánulas de alto flujo, que es un elemento que tenemos en forma limitada, con más artefactos de BNI. Creo que podríamos ofrecer posibilidad para que algún subgrupo de pacientes no llegue a la ventilación invasiva. Y una pequeña reflexión, y después les doy la palabra, sobre el giro cama, las extubaciones y las infecciones asociadas a cuidados de la salud. Van todos de las manos. A mí me sorprendió mucho cuando analizamos el giro cama, que es de casi 5 pacientes, ¿sí? Que es un giro cama apenas menor que el que teníamos previamente. Es decir, cuando nos preparamos para tener los pacientes con COVID, inmediatamente pusimos en marcha algunos nuevos protocolos. Protocolos de destete, protocolos de ventilación en distrés y protocolos de analgesia y sedación. Y creo que llevar adelante estos protocolos bastante estandarizados y en forma rigurosa hizo que los pacientes no se prolongue tanto su internación y su ventilación, que es uno de los problemas en el paciente COVID, la cronificación. Entonces no tuvimos, salvo un caso aislado, pacientes crónicamente ventilados o pacientes cronificados en la unidad. Eso por un lado
jugó un rol importante y creo que es positivo. Por otro lado, llama la atención el 3% de falla en la extubación. Uno diría que es un número alentador. Extubé tan bien que solamente el 3% falló. Cuando la falla en la extubación es tan baja, tampoco es tan bueno. Si hay muy poca falla en la extubación, implica que estoy extubando un poco tardíamente y que los pacientes probablemente habrían podido ser extubados un poco antes. Y esto que se podría interpretar como un retraso en la extubación implica más días de ventilación y esto implica mayor exposición o posibilidad de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Y si a esto le sumamos el menor monitoreo o ingreso del personal a las salas o el mínimo ingreso necesario, creo que esto fue una de las razones por las cuales las infecciones subieron tanto, porque tomamos mayores precauciones de bioseguridad, mejor calidad y frecuencia de lavado de manos, y aún así las infecciones aumentaron. Lo que nos queda pensar es que son pacientes con algún grado de inmunocompromiso por la enfermedad o por los glucocorticoides y con algún grado menor de monitoreo por la limitación en el ingreso a las salas. Entonces, esta relación entre extubación, infecciones y menor ingreso quizás a la sala, creo que es algo que tenemos que mejorar. ¿Sí? Usar protocolos claros para saber cómo y cuándo extubar e ingresar a la sala todo lo que sea necesario. ¿Sí? Al menos esto es mi opinión. ¿Sí? Y por último, lo que les quería decir es sobre las trombosis venosas profundas y la falla renal aguda. Hablando con algunos nefrólogos del hospital y viendo que los pacientes que ingresaron a diálisis murieron el 100%, quizás hoy tomaríamos otra medida con estos pacientes. Si bien nosotros usamos el rifle para determinar a quién dializamos, quizás estos pacientes los dializaríamos un poco antes, siendo más agresivos e intentando no esperar la anuria o la acidemia o la hipercalemia. Entonces, hablando con los nefrólogos, quizás hoy dializaríamos antes. Y con respecto a la trombosis venosa, en la mitad del periodo que nombró el doctor Nelson nos llegó el ecógrafo y el ecógrafo nos facilitó el rastreo sistemático de las trombosis. Y encontramos un porcentaje más alto del que esperábamos, incluso en pacientes sin síntomas de trombosis venosa, sin alteración en el diámetro de los miembros, sin dolor, sin edema y aún así con trombosis presente. Esto plantea otro problema, que es el tratamiento de las trombosis. La heparina de bajo peso molecular es un recurso costoso, pero si hoy tuviésemos de nuevo una sala COVID, estoy seguro que le pondríamos heparina de bajo peso al 100% de los pacientes, en dosis de anticoagulación o en dosis de profilaxis según corresponda. ¿Sí? Este es el análisis que nosotros podemos hacer y creo que las diferencias que haríamos si se presenta una nueva ola. Me gustaría escuchar la opinión del resto de los participantes, qué opinan, si están de acuerdo, si difieren en algo o si nos pueden contar su experiencia. Muchísimas gracias, Juan Manuel, Nelson. La verdad que una excelente presentación. En el chat lo ven que les van poniendo todo excelente, porque han dejado, digamos, sin palabras en cuanto al análisis estadístico. Y hay algunas preguntas. El doctor Ferre quería hacer alguna pregunta, le doy la palabra, o algún comentario. Sí, unos comentarios más que nada. Muchas gracias, Silvia. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, agradecerle a Juan y a Nelson, no solamente por la exposición, sino bueno, por todo el trabajo que han realizado durante toda la pandemia. Y en la figura de ellos, a todos los terapistas de todos los hospitales que realmente se han puesto al hombro lo peor de esta pandemia. A mí me llama la atención que he escuchado en 3 oportunidades el tema del CAFO como recurso limitado,
Y por ahí quería comentarles que, y el doctor Weiss quizá que está por ahí pueda completar un poco, nosotros hemos intentado, ya previo al pico de la pandemia, que se implemente mucho más el CAFO. De hecho, con el ingeniero Rocha se han visto las alternativas, se ha adquirido equipamiento, entonces no entiendo bien a qué se refieren con recursos limitados, porque no sé si, corríjanme ustedes, pero más o menos dentro de la semana de que yo al menos he tomado conocimiento de que no tenían el ecógrafo, ya lo han tenido. Entonces, por ahí quizás nos está faltando comunicarnos más o mejor, pero en lo que al recurso se refiere, tanto el Ministerio como el CIPROSA han tenido disposición para que no falte nada. Entonces, si la idea es implementar más el CAFO, y de hecho hemos cerrado el año pasado este ciclo de Ateneos con el tema CAFO porque nos interesa mucho ahora, pensando en una segunda ola, que se use más y mejor. Bueno, y bienvenida sea la experiencia en el CAFO que tienen ustedes para que convenzamos mucho más a otros hospitales de implementarlo, porque nos ha costado mucho penetrar con esta idea en algunos lugares. Salvo el Hospital del Este, que bueno, tenía mucha experiencia en pediatría y a través de enfermería y kinesiología hemos podido desarrollarlo. No, nos cuesta por ahí que los hospitales lo implementen, entonces, bueno, quizás tengamos que reunirnos a ver cuáles son los recursos que consideran ustedes que han faltado o no están faltando. Hay una total y absoluta disposición para que para esta segunda ola no falte nada y estamos más que a tiempo de adquirir todo lo que sea necesario. Solamente ese comentario y felicitar. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por tu comentario. Sin duda, Miguel, quizás aquí hubo un desajuste en comunicación porque debo comentar que el doctor Weiss amablemente se ofreció no solo a enseñar, a formar, sino comentó que tenía algunos disponibles. Mira, nosotros en definitiva en nuestro hospital tenemos un aparatito de CAFO y bueno, y las cánulas, el descartable cuando se necesita, ¿sí? Yo estoy convencido, Miguel, que la CAFO tiene un lugar fundamental en esta enfermedad, en otras muchas más también. Y quizás no solo en terapia, quizás también en las salas de internación para evitar que el paciente ingrese a terapia. Así que creo que coincido con vos que tenemos que ponernos manos a la obra y ponerle más energía para que este método no invasivo, fácil de usar, con una curva de aprendizaje corta, se instaure. Así que estoy totalmente de acuerdo con vos en ese aspecto. Bueno, mira, coincido con vos y qué bueno que lo digan ustedes, porque justamente en algún momento, pensando en los peores escenarios y las situaciones que pasaba el mundo, y pensando en que en las terapias haciendo solamente RM, justamente charlábamos y planteábamos esto del entrenamiento del personal que está fuera de la terapia en la implementación y en el uso, y bueno, está bueno que se sumen por ahí a la cruzada que hace el doctor Weiss con esto del CAFO, con la experiencia que ustedes tienen, para que más gente se anime. Nosotros en pediatría, particularmente con la bronquiolitis que nos desbordaba todos los años y no había cama de terapia, nos ha salvado. Y hemos empezado con mucho miedo a hacerlo afuera de las terapias. Y bueno, y ha ocurrido que después los médicos de sala pedían el CAFO y tráeme más, y han visto de que realmente ha sido una solución para la bronquiolitis. Y bueno, y si tu visión también es que lo es para esta patología, bienvenido sea, y nos pongamos a trabajar ya para que adquiramos el equipamiento y la formación y le demos para adelante, porque desde el Ministerio, desde el CIPROSA van a tener todo el apoyo y el respaldo. Genial. Con el permiso, Weiss. Soy el doctor Weiss. Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, pido disculpas por esta falta de respeto a los adultólogos, pero necesariamente quiero contarles esta cuestión. Después de la palabra de Miguel Ferrer, no me queda mucho que decir, pero les quiero decir que la implementación del punto de vista práctico está a disposición. Nosotros en la experiencia de 4 hospitales estamos planteando 2 alternativas.
o hacer CAFO de pared, es decir, utilizar los paneles para con plumitas de 50 a 60 litros de mezclas poder utilizarlo, o ante la presencia de los respiradores usando modo CAFO, con cualquiera de las dos alternativas se puede implementar perfectamente esto. Yo quiero decir de que hemos hecho, llamémosle un acopio de cánulas, que desde ya mañana mismo hablo con el ingeniero Rocha. Disculpen que esto es un tema científico, pero más vale que hagamos algunos planteos prácticos, como para que les haga llegar las cánulas M, que son las que más usan y las que mejor resultado nos ha dado en el Hospital del Este, algunas en el Hospital Avellaneda. Y lo que sí tendríamos que organizar, y con todo respeto, porque veo que hay una excelente experiencia, son terapistas de primera línea, alguna llegada que podamos hacer con una enfermera. Ustedes tienen excelentes kinesiólogos, y hacer un pequeño Zoom de intercambio como para la parte práctica y de implementación, ¿no es cierto? Lo que les quiero preguntar es esto. Hablan, yo he puesto especial atención en el 30% de pacientes con CAFO. Si algunos de los pacientes de RM han recibido CAFO previo, porque uno de los planteos que se hace en los algoritmos nacionales es utilizar una oxigenación previa de 120 minutos, o lo que ustedes decidan, como para poder crear mejores condiciones al RM. Y se comprueba con evidencia que la utilización de oxigenaciones previas con CAFO permiten una mejor performance de la RM como primer planteo. Esa es una de las cuestiones. Pero esto, quiero decirle que no es tanto un problema de la terapia intensiva, sino del conjunto del hospital, para que en las mejores condiciones les lleguen los pacientes, porque cuando hay que intubar y hacer ARM, hay que intubar y hacer ARM. No es la panacea, pero en la escalada de metodología de oxigenoterapia está el CAFO como oxigenación previa. Después viene el BNI y todas las otras metodologías no invasivas, reduciéndose en un 35%. Por ejemplo, según la experiencia de el Fernández de Buenos Aires, la derivación a terapia. Y la otra cosa es que aquellos que han hecho oxígeno previo tienen mejor debut en performance en ARM. Pero yo comencé poniendo en disposición lo que tenemos, ¿no es cierto? Y que creo que mañana mismo hay que ponerse a trabajar en función de eso, ¿sí? Gracias. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, usted muy amable, así que quedamos en contacto. Y como usted decía, nuestra experiencia con la CAFO es más que buena. Así que bueno, hay que replicarla. Bueno, ahí No sé quiero si hay... agregar un poco más, Sí. Juan, de lo que dijo el doctor Boris. Sí, bueno, de todos los pacientes que hemos tenido con ventilación mecánica invasiva, algunos pacientes estuvieron previamente con algún soporte no invasivo, ya sea la interfase que hemos mantenido fue el helmet, y también algunos pacientes con cánulas de alto flujo. La verdad que nos llamó mucho la atención en todo este tipo de pacientes que la clínica fue muy diferente a un manejo de un distrés que veníamos anteriormente, que no sea COVID. ¿Sí? Acá antes nosotros tenemos pacientes con una hipoxemia bastante significativa, en la cual era uno de los criterios de intubarlo. Pero a veces estos pacientes nos llamó la atención de que eran pacientes hipoxémicos, una oxemia de 55, 50, pero manteniendo una buena mecánica. Esto también es todo, digamos, experiencia y una particularidad de toda esta enfermedad COVID, porque a pesar, si fuéramos duros con esa hipoxemia, el paciente tiene que estar ventilado. Pero hay pacientes de que a pesar de esa hipoxemia, manteniendo buena mecánica con una CAFO o con un soporte, la verdad que evolucionaron muy bien.
como digo, es una experiencia que nosotros tenemos, la verdad sería bueno que si algún otro servicio hayan tenido alguna experiencia con esto. Y siempre hemos tratado de hacer lo más objetivo posible en estos pacientes. O sea, la subjetividad a veces nos juega en contra, ¿sí? Por ejemplo, si usamos la cánula de alto flujo, tenemos que saber de que si está funcionando o no. No demorar más de 24 o 48 horas porque usamos el índice de ROX, que está todo validado, o si el Helmet a través de otro score, pero era tratar de hacer lo más objetivo posible, en la cual nos ha llegado con eso, en una primera instancia, a no demorarnos y asistirlo invasivamente a estos pacientes. Como digo, es una experiencia, sería bueno compartir o saber de otros servicios, pero es lo que podemos nosotros compartir desde el hospital. Sí, Buenas noches. ¿Puedo hablar? Sí, ¿quién está hablando? Yo soy la licenciada Perret y hay otra persona hablando también, no sé. Sí. La doctora Fernández, me parece. Sí, yo, Normita. Damos la palabra a la doctora. Sí, Olguita. Sí, en primer Y lugar, después sigue la licenciada Perret. en primer lugar, quiero felicitarlos tanto a Juan como a Nelson por la exposición, muy clara, excelente, y con los números muy, muy bien representados. También quiero decir que, bueno, en nuestro hospital, como lo dijo Nelson al inicio, hubo otra terapia que trabajó y que tuvo una gran experiencia también con las máscaras de snorkel y muy positiva, que sería bueno presentarlo posteriormente, y que tal vez tuvo una experiencia diferente, si bien fue la primera terapia que salió a dar respuestas en COVID, trabajaron arduamente, así como trabajó la terapia 2. La verdad que muy bueno esto de poder compartir en estos espacios experiencias y poder aprender uno del otro, ¿no? Poder compartir las experiencias y poder que también recibir experiencias de otros hospitales que nos enriquece enormemente. Felicitaciones, chicos, excelente la presentación y excelente el trabajo que han realizado y todo el esfuerzo que le han puesto, ustedes como todo el equipo, a esta pandemia. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que le han puesto y le siguen poniendo hoy con la atención de pacientes no COVID. Gracias. Muchas gracias, doctora Fernández, doctora Olguita. La comprometemos para otro Ateneo, para otra, como hablábamos esta mañana, para ampliar las experiencias en la otra terapia. Liliana. Sí, ¿cómo les va? Buenas noches. Nada, felicitar al doctor Nelson, fue muy clarito, excelente su exposición, doctor, y lo mismo todos los comentarios que hizo el doctor Sánchez, que nos tiene acostumbrados a comentarios y exposiciones excelentes también. Dos preguntas para cualquiera de los dos. En el caso de la primera, para el doctor Nelson, si la experiencia que él tuvo en España, en base a cómo se presentaron los casos ahí, cómo fueron tratados, fue similar a lo que él tuvo que vivir en el Hospital Padilla ahora. Y por otro lado, saber si tuviéramos, que está la decisión, digamos, de que se tuviera los CAFOS necesarios y para hacer CPAP también, todos los elementos, si existen en su hospital protocolos claros de qué clínica sería o qué parámetros tomarían en cuenta para tomar la decisión de un paciente ponerlo en CPAP o ponerlo en CAFO. Esas son las dos preguntas. Bien, bueno, gracias, licenciada. Bueno, lo que uno puede decir, la experiencia que tuvo en España fue prácticamente, digamos, lo mismo, porque como ha sido todo nuevo, también es todo un plan de contingencia que se realizó, particularmente en el hospital clínico donde estuve, fue todo rearmar, reorganizar todo, ¿sí? En cuanto a los recursos, fue prácticamente lo básico que se hacía, es decir, paciente con hipoxemia, ¿sí? Mala mecánica, directamente ventilación mecánica invasiva. Pero no solamente con esto, sino a veces
Lo nuevo era el tratamiento de recursos que a veces nos limita acá con respecto a la terapéutica, es decir, a las drogas. Sí, en su momento era muy común la hidroxicloroquina, que a medida que fue allá, sobre todo en Francia, que fue, digamos, habilitado, se fue administrando eso concomitantemente. La verdad que era muy dinámico todo el tratamiento que se realizaba así, no solamente lo ventilatorio, sino también lo farmacológico. ¿Sí? Se hizo con experiencia de hidroxicloroquina, también con interferón, ¿sí? Fueron marcadores bastante que uno acá en la parte en Tucumán es medio difícil llegar a esas terapéuticas, ¿sí? Pero como digo, es una experiencia que se vivió allá porque es prácticamente lo mismo, nada más que era más la demanda de pacientes con la que se recibía allá en el hospital, ¿sí? Pero no hay muchos cambios, era todo lo mismo, sí se vio, porque allá prácticamente las cánulas de alto flujo, como dijo el doctor Juan, se usaba más en las salas COVID que en una unidad cerrada. Sí, solamente en la unidad crítica era el uso de ventilación mecánica invasiva. Y lo otro se trabajaba en la sala. Creo que eso es enfatizar, ¿sí? En nuestro hospital, como en los diferentes hospitales que tenemos acá, del uso de las cánulas de alto flujo. ¿Sí? Eso sí o sí creo que hay que remarcarlo, porque tenemos excelentes, digamos, profesionales, kinesiólogos, enfermeros, que simplemente tampoco es algo nada invasivo, y eso ayuda, pero ayuda a mejorar bastante la clínica y no retrasarnos. ¿Sí? Esa es la cuestión, es ver un paciente y actuar lo más precozmente. Eso sí puedo rescatar de la experiencia de allá, que sí, el uso de la CAFO hay que mejorar, todos como institución y bueno, como provincia para poder, digamos, actuar en eso. Si vos me permites, Nelson, yo voy a intentar contestarle la segunda pregunta a Liliana. Hola Liliana, ¿cómo estás? Con respecto a la CAFO y a la BNI, a la ventilación no invasiva, sí, está claramente estandarizado cuando una y cuando otra. Recordemos que la CAFO no genera o genera muy poca presión positiva, y la ventilación, la BNI genera presión positiva incluso en 2 niveles de presión donde puedo ofrecer soporte. Entonces, básicamente, la diferencia entre cuándo usar una y otra es cuando uno considera que necesita un soporte ventilatorio, voy a usar el B-Level. Y si estoy solamente luchando contra hipoxemia, quizás voy a usar la CAFO. De todas formas, y esto a colación de lo que cuenta Nelson, lo que vimos en otros lugares del mundo es que muchas veces en las salas de internación se utiliza cánula nasal, o sea, cánula normal de oxígeno. Si el paciente no mejora, se pasa a un dispositivo que ofrezca más frío, y si no, directamente CAFO. Te diría que la CAFO es la forma en que se ofrece oxígeno en este tipo de pacientes. Entonces, volviendo a lo que dice el doctor Weiss, el doctor Ferré, creo que hay que apostar mucho a la CAFO, creo que hay que apostar mucho a la ventilación no invasiva y hacer de estos métodos patrimonios de las salas, para que en las terapias intensivas solo entren aquellos que necesitan ser invadida su vía aérea. En principio te podría decir que si hay mucha demanda ventilatoria, ¿sí? Sería más un candidato a BNI. Si la demanda ventilatoria no es tan intensa, quizás CAFO. Pero aquí entra mucho también la experiencia, porque se puede ir alternando un método y otro. Se puede hacer BNI y en los periodos de descanso, CAFO. Entonces, un método no te inhabilita la utilización de otro. Nosotros muchas veces lo usamos en esta forma así combinada, para que el paciente coma o descanse, CAFO. Y posteriormente, ventilación no invasiva en 2 niveles de presión, en B-Level. No sé si te respondí. El doctor Rodolfo Sicanti tenía varias preguntas. Después sí. No sé Hola, si Juan. Las mías quedaron respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, Lili. Gracias. Bueno, ahí no sé podemos quién seguir. seguía, si alguien estaba antes. Yo disculpa, doctor, quería decir un par de cositas nada más. Está bien. Bueno, perdón. No, bueno, ya se adelantaron, ¿no? Porque ya el doctor Ferre dijo muchas de las cosas que quería decir, y bueno, el doctor Weiss también. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la presentación y felicitaciones y agradecimiento por el trabajo que han hecho ustedes, todos nuestros médicos terapistas, los que estuvieron en las intermedias.
ustedes, los enfermeros, los kinesiólogos, todo el personal. La verdad que hay colegas que no quieren hablar de que hubo actitudes heroicas, no quieren hablar de héroes ni de patriotas, pero hubo héroes y patriotas, ¿no? Que han dado el paso adelante y han trabajado muy bien. El otro comentario era, ahí está el doctor Weiss, que recién habló, es un profeta del alto flujo, que viene de hace años, estaba en el desierto y alguna gente, muchos no lo entendíamos, y él estaba hablando del alto flujo en pediatría y ahí, prácticamente en epidemias de bronquiolitis, permitió que haya capacidad disponible en las terapias pediátricas por el alto flujo que había fuera de las terapias. Y eso, evidentemente, en el adulto también funciona. No tiene que faltar nada, no se tiene que dejar de hacer cosas, acá en Tucumán por lo menos, por falta de elementos, ni de tecnología, ni nada de todo lo demás. O sea, no debe ni puede faltar nada. Ya hay disponible todo lo que necesiten, desde respiradores hasta cánulas de alto flujo, de snorkel o el helmet, o lo que necesiten. Lo mismo que la enoxaparina, si hay que usarla para prevenir una trombosis profunda y eventualmente una embolia de pulmón, bueno, hay que usarlo. O sea, eso está disponible. Así que felicitarlos por la presentación, felicitarlos a ustedes, a los directores de hospitales que realmente han trabajado. Hay que estar presente, por lo menos yo veo que el doctor Secanti, y a todos los terapistas de todos nuestros hospitales que a veces, empezando bien de atrás, sin ninguna complejidad previa, se han hecho cargo en las salas que transformamos en terapias intermedias con médicos, por ahí reumatólogos y traumatólogos, gastro, que realmente han dado un paso adelante y creo que la batalla se juega antes de la terapia y en la terapia se juega el partido final para los pacientes y creo que lo hemos sabido jugar, por eso tenemos los resultados que hemos tenido y creo que para una eventual segunda ola estamos mejor preparados. Así que, de nuevo, gracias a todos y felicitaciones. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ahí vamos a responder algunas preguntas del doctor Secanti, que ahí estaba, digamos, que había colocado en el chat. ¿Sí? Una de ellas es ¿sí? ¿Qué relación o correlación hay entre el New Score de ingreso con el Apache? Bueno, acá son dos cosas diferentes. ¿Sí? El Apache 2 es un score de mortalidad dentro de las 24 horas, de acuerdo, teniendo en cuenta variables, tanto clínico analítico. Solamente el New Score es un score que solamente valora 4 variables, que son variables clínicas, frecuencia respiratoria, cardíaca, que solamente me determina cómo puede evolucionar o se deteriora clínicamente, que eso lo clasifica en nivel moderado y severo. ¿Sí? Son dos cosas Justamente, diferentes. doctor, si me permite, Diga. porque bueno, a veces uno no puede escribir, justamente sí entiendo la diferencia, entiendo que uno es predictivo y el otro, la pregunta iba justamente a esto, hay una historia natural entre un patrón pulmonar y otro patrón pulmonar, prácticamente, y en el medio están la historia de cuándo máscara de no reinhalación, cuándo hacemos alto flujo y cuándo hacemos BNI o ventilación invasiva de acuerdo a las modalidades. Entonces, la consulta es básicamente, nosotros nos hemos dado cuenta que en nuestras salas y también en nuestra terapia, el news diario o el news cada 2, 3 horas o 2, 3 veces al día, era, independientemente del valor que le podíamos dar predictivo al Apache, era ir conociendo el estado del paciente, la dinámica de ese patrón pulmonar y si se iba modificando o no. Es decir, yo necesito, veo cómo va saturando, veo la SAFI, veo las variables, ¿no es cierto? ¿Qué requerimiento? Si necesito más litros, si necesito menos litros. Entonces, básicamente, era eso, ¿no? No, Si habían hecho más bien un trabajo ustedes o una visión de correlación entre estos dos creo que más, digamos, hay más evidencia en algunos trabajos, ¿sí? Con respecto, porque a veces el NIU es como una evaluación parcial en sí del paciente, más en esto, porque tengamos en cuenta de que estos pacientes COVID tienen una gran respuesta inflamatoria. Y creo que más objetivo para poder relacionar cómo puede evolucionar el paciente es tener en cuenta un Apache diario, un SOFA diario de este paciente, que eso nos va a ayudar para predecir cuál va a ser nuestra estrategia ventilatoria para hacer.
¿sí? A veces uno podría sugerir de que al ser más objetivo, realizar más el SOFA, que son variables de fácil acceso para poder hacerlo, y con eso también nosotros nos llevamos en cuenta en eso, ¿sí? Hacíamos pacientes que ingresaban al servicio y después a las 6, 12 horas, 24 horas, porque eso era tan dinámico que hemos realizado, ¿sí? Nosotros tenemos más experiencia con el SOFA, pero como digo, creo que es una información parcial. Si hacemos New, creo que sería más factible realizar el SOFA y tener en cuenta el Apache. Yo, si me permiten, quiero hacer una aclaración por ahí a los que no están tan familiarizados con estos scores o no se dedican tanto a los cuidados críticos, porque es muy interesante lo que plantea Rodolfo y lo que plantea Nelson, ¿no? Por un lado, tenemos el Apache. El Apache es un score que me sirve para tomar decisiones futuras, es decir, el Apache no me habla de mortalidad de un paciente, me habla de mortalidad de un servicio y posteriormente yo podré decidir cómo equipar ese servicio según el Apache promedio que tienen esos pacientes. Pero no me sirve para decidir la gravedad, si uno quiere, de un paciente porque tenga un Apache elevado. Entonces, el Apache no sirve en ese aspecto. Lo que sí sirve es el SOFA, como decía Nelson, y por ahí el SOFA diario me dice este paciente viene mejor o viene peor. Ahora, el NEWS, que es un score muy simple, como decían, que tiene estas variables clínicas muy simples de ver, creo que la utilidad es la que nombraba Rodolfo. Quizás Rodolfo lleva muchos años de intensivista y su ojo clínico está afilado y puede saber cuándo un paciente está mejor o está peor. Pero en estas circunstancias pusimos a gente con muy poca experiencia a tomar decisiones. Y creo que las armas que les podemos dar son estos scores. Seguilo con el NEWS. Si el NEWS se modifica, se eleva o cambia, este paciente se ventila. Si el NEWS no cambia, seguimos por este camino. Creo que los scores en este aspecto cumplieron ese rol, porque uno a veces lo tiene tan internalizado el score que solamente de mirar y analizar y revisar el paciente puede tomar una decisión. Entonces, creo que el NEWS al ingreso es muy importante. El NEWS para el médico menos experimentado es muy importante, ¿sí? Pero tiene las limitaciones de ser un score con pocos elementos, ¿sí? Pero creo que tiene su lugar y es muy, muy importante. La siguiente pregunta que había colocado el doctor Sicanti, de acuerdo a los patrones más comunes tomográficos. La verdad que fue patrones mixtos, lo más relevante, sí, patrón de vídeo esmerilado, fue lo más frecuente, digamos, mixto y esmerilado, de todo eso. Y también en algunos pacientes, no fue lo de mayor porcentaje, los patrones con alguna condensación o infección sobreagregada. Con respecto a los días en RMs, a partir de los cuales se realizaron traqueostomía, acá se hizo dentro de los 10-14 días, todo dependiendo obviamente del SOFA que tuvo el paciente, pero generalmente no era una variable dura, es decir, que si a los 14 o los 10 días traqueotomizo, pero fue dentro de ese periodo no más de 20 días, dependiendo, digamos, de la evolución del paciente. Y con respecto a las infecciones, si fueron documentados, sí, o sea, para poder determinar una infección nosocomial, una de las variables o la inclusión fue de que tengamos un aislamiento de germen documentado, ¿sí? Eso siempre se trabajó en conjunto con el servicio de infectología del hospital, y generalmente son bacilos gram negativos lo que hemos tenido en todo este periodo, ¿sí? Y la última pregunta, si usamos bodo de solumedrol, la verdad que no hemos realizado, digamos, esta experiencia. Sí, estuvimos en contacto con otra institución, con el Hospital Avellaneda, que tuvieron la experiencia, pero nosotros solamente nos llevamos en el uso de la dexametasona, la dosis diaria, prácticamente de 7 a 10 días, pero el uso de solumedrol no, pero como digo, sí la experiencia de otros servicios. Muchas gracias y aprovecho de felicitarlos de nuevo, ¿no? Bueno, creo que con el solumedrol estuvimos en contacto con gente que manejaba la parte
de la sala COVID de la Avellaneda y que tuvo una buena experiencia con Solumedrol, que intentamos replicar, pero no pudimos por la gravedad de nuestros pacientes, o porque estaban rápidamente infectados, o porque sospechábamos una infección. Entonces no tuvimos mucho la opción de ponerle Solumedrol. Yo sí quisiera aprovechar y preguntarle a cualquiera de los infectólogos presentes si esto que nos pasó a nosotros, de que las IACs aumentaron por encima de lo que tenemos habitualmente, sucedió en otros lugares también. Mira, Juan Manuel, voy a hablar yo, Silvia Foño, justamente de lo que quería comentarles a ustedes y aportar, es que este tema del aumento de las infecciones asociadas a la salud se ha visto reflejado en la literatura científica y creo que en absolutamente cualquier webinar que yo personalmente haya participado, ya sea nacional o de afuera. Es un tema que se ha visto en todos lados, ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar los programas de control de infecciones bajo otra mirada que vos lo has revelado bien. Todos pensábamos que la higiene de manos y el uso de elementos de bioseguridad nos iba a mejorar y no, a pesar de mejorar la adherencia al pilar número 1 de las infecciones, que es la higiene de manos. Y bueno, y además saber que estos pacientes, evidentemente, como vos has dicho, hay un trastorno de la inmunidad, se está hablando mucho de la microbiota, hay un uso, o sea, por ahí, no sé cómo habrá sido en el hospital, pero en muchos lados se ha reportado la caída de los programas de los PROA, de los programas de optimización, caída en el sentido de que la vorágine y el trabajo ha hecho que no se lleven las vigilancias como se llevaban antes, de los PROA. Así que todo es como un acúmulo de cosas que puede ir llevando a esta situación y que ahora hay que aprovechar los momentos de reflotar todo lo bueno. Juan. Eso es lo que yo podría aportar. Creo que el doctor Gustavo quiere hablar. Sí, ¿qué tal, Juan, Nelson y todos? Buenas noches. Bueno, me sumo a las felicitaciones de la presentación. Y con respecto a esto, un poco también lo que comenta Silvia, yo quería hacer un comentario, un poco, digamos, este análisis que se hace sobre el número de episodios y si eso tiene relación directamente con el tipo de pacientes o depende del nivel endémico que tiene una unidad. Eso también hay que tener en cuenta. Tengamos en cuenta que creo que hay un pequeño error ahí en las conclusiones donde habla que el 74% de los pacientes en AFM tuvieron neumonía. En general, según el número de episodios que presentaste, Nelson, todo equivale a un 40%. El 74% es del 40%, o sea, el 74% de los 39 episodios fueron neumonía. Eso se da en la literatura y se repite en muchas publicaciones y lo mismo la bacteriemia posterior. O sea, yo creo que esto sigue el patrón de perfil epidemiológico que tiene cada unidad y creo que es muy importante, ahora que estamos hablando de lecciones aprendidas, para un posterior acondicionamiento y mejoramiento de las condiciones, hablar también del tema de las IACs. Así como dice Silvia, la importancia de seguir manteniendo la vigilancia, seguir manteniendo la supervisión, con todas las medidas de bioseguridad correspondientes, es muy importante, pero también tengamos en cuenta que cuando vos hablaste, Juan, de los insumos, no nos debemos olvidar de los antimicrobianos adecuados de acuerdo al perfil de resistencia que cada unidad tiene y de acuerdo a la vigilancia que ya cada unidad tiene. ¿Por qué es importante? Porque así como un paciente no COVID en neumonía tiene una mortalidad atribuible a la neumonía bastante alta, tiene 2 a 3 veces más que un paciente que no tiene, le pasa exactamente lo mismo en el tema del COVID y el tema de coger por detrás de los antibióticos que sean adecuados también va a sumar un elemento más de factor de riesgo en el manejo de los pacientes. Esto creo que lo planteamos y lo pudimos de alguna manera resolver en el Hospital Padilla, en cuanto a la disposición de antimicrobianos, que siempre pensamos que son insuficientes en la cantidad y en la calidad y el tipo de antimicrobianos que depende de la resistencia que tenemos. Por lo tanto, creemos que debe estar incluido los antimicrobianos dentro, tanto a nivel central como a nivel de los hospitales, y en eso se está charlando bastante, la cantidad suficiente para soportar estas neumonías que van a seguir sucediendo
en estos pacientes y que al final de cuentas no sabemos si el paciente fue la evolución de la historia natural del COVID o esto le sumó, le pesó, como lograste identificar, un factor de mortalidad asociado con la neumonía. Por lo tanto, creo que debemos continuar con la vigilancia tanto de la resistencia como de las IACs y también ver, como lo plantea, si esto aumenta en los pacientes con COVID o no, habría que comparar, y tenemos los datos para comparar, después lo podemos analizar internamente, qué pasa con los pacientes no COVID con los, digamos, con periodos previos a la etapa de COVID en la misma unidad, teniendo en cuenta la misma situación. Las variaciones, o sea que siempre vamos a tener neumonía y la debemos anticipar. Por lo tanto, creemos que debemos prepararnos para eso y es un trabajo en conjunto, como acabas de decir, multidisciplinario, donde la enfermera en control de infección, donde los infectólogos que participan en las unidades y dentro de eso la gestión también que tiene que tener la dirección, la gerencia, debe trabajar todo en conjunto justamente para disminuir estos factores de riesgo. Bueno, eso te quería comentar. Gracias, Gustavo. Yo desde la microbiología quería hacer un comentario también. Creo que este es el momento para que, como lo estamos haciendo hoy, hablemos de las lecciones aprendidas. Y hay que fortalecer, por supuesto, los PROA. Ustedes en el Hospital Padilla tienen PROA, estaban trabajando arduamente en este aspecto y primero quisiera saber si lo pudieron mantener y segundo, quiero poner, digamos, sobre el tapete la importancia que tienen los sistemas de vigilancia de la resistencia bacteriana, que en algunos lugares u hospitales de nuestra provincia creo que es un punto flojo y en el que tenemos que poner nuestros objetivos en cuanto a la mejora. Porque cuando nosotros conocemos cuál es la epidemiología y cuál es la resistencia de una unidad, vamos a poder tratar al paciente precozmente. Y en virtud de esto, quería preguntarles si ustedes en esta unidad de cuidados intensivos vieron diferencias en cuanto a la resistencia o aumento de la resistencia bacteriana en esta etapa respecto de la etapa pre-COVID. Puedo contestar, Norma. Mira, nosotros mantuvimos el sistema de vigilancia y el sistema de PROA. El PROA en el manejo de los antimicrobianos y el programa de control de infección se mantuvo y creo que hemos tratado de focalizar sobre todo las unidades COVID, que fueron dos de críticas en el hospital, la mayor, digamos, atención y supervisión. Lo que vos dices es verdad. Si nosotros venimos con una resistencia, con una multiresistencia, por ejemplo, de KPC, no desaparece en etapa COVID, sino que sigue manteniéndose y justamente es lo que trataríamos justamente de prevenir de que el paciente COVID pudiera adquirir, porque sabemos que la dificultad y la mortalidad atribuible que tiene eso. La vigilancia, como vos dices, microbiológica y del perfil de resistencia debe mantenerse y se sigue. Nosotros no hubo una diferencia de mayor resistencia a KPC, mantuvimos la misma nivel de resistencia. ¿Y esto qué obliga a que el arsenal terapéutico que disponemos, con la presión del número de pacientes que tenemos que tratar, tengamos en cuenta que en el periodo que acaba de decir Juan, se trataron 29 neumonías con gérmenes multiresistentes. Y eso significa que muchos de esos necesitábamos, con un perfil de resistencia, a veces antibiótico, que en el momento, a veces puntual, no estaban disponibles porque estamos siempre corriendo de atrás. Y esto está pasando, seguramente, bueno, con la doctora Olga siempre se plantea en la reunión del comité cómo resolver esta situación y anticipar esta situación, pero tengamos en cuenta, ya que está el doctor Luis Medina Fuí y el doctor Fefe, la importancia que tiene ciertos antimicrobianos que necesitamos para los hospitales de alta complejidad, como el caso de ceftazidima bivactán, el tema de tigecyclina y algunos otros, que debemos disponer en un stock suficiente para soportar, si es que vamos a tener esta segunda ola seguramente, para anticiparnos a lo que va a venir posteriormente. Así que totalmente de acuerdo, Norma, que hay que reforzar y es el momento de una lección, de aprender de esto que nos pasó. Gracias, Gustavo. Bien, vamos a ver las preguntas del chat.
Martín creo que tenía hace tiempo que quería preguntar algo. Bien, Martín, adelante. ¿Está cerrado el micrófono, Martín? No se te escucha, Martín. Bien. Puede escribir en el chat, en todo caso, Martín. Mientras nos podemos comunicar con Martín, quiero leer un comentario de la doctora Beatriz Gil que dice: con respecto a la mortalidad, si estuvo asociada a RM y distrés, se describió en general una tasa de mortalidad del 39%. Esto ha variado en diferentes países desde el 69 al 13%. Además, felicita por la presentación y excelente análisis estadístico. Gracias, Beatriz. Sí, mira, el distrés respiratorio, saliendo del tema COVID, es una enfermedad tan multifactorial y tan dependiente de quién la trata, que cuando uno lee los papers, la mortalidad varía muchísimo, ¿sí? Como dice usted, del 20 al 60%, dependiendo de quién publique. Nuestra mortalidad habitual en los distrés, ¿sí?, roza el 40%. Que es más o menos lo que nos suele pasar. Nosotros esperábamos que estos pacientes tengan una mortalidad similar, los pacientes ventilados con distrés respiratorio. Sin embargo, tuvimos una mortalidad algo superior a esto. Creo que esa mortalidad superior obedece a estos otros factores que nombró Nelson, que creo que son una piedra angular en donde trabajar próximamente. Ya hablando del paciente en cuidados críticos bajo ventilación mecánica, ya pasé las otras instancias, ya hice CAFO, hice BNI, no dio resultado y lo ventilé. En estos pacientes, si yo tuviese que sugerir algo en base a nuestra experiencia, les diría un protocolo de analgosedación muy claro y llevado adelante por alguien con experiencia para no prolongar los días de ventilación mecánica en forma innecesaria, rastrear sistemáticamente trombosis venosa profunda, ser muy agresivo si hay falla renal y con la terapia de reemplazo renal, y bueno, una intensa prevención de las IACs, ¿sí? Creo que eso, la presencia de falla renal y diálisis, de trombosis venosa y el alto índice de neumonías, hizo que la mortalidad en estos pacientes sea algo superior que en el resto de los distrés que vimos. Gracias, Juan Manuel. Ahí me parece que Martín está... Bueno, lo dejo a Martín. Su cámara. Martín tiene la palabra, después la doctora Peral. No se escucha, Martín. Sí. Si querés, Martín, escribir en el chat y la leemos. Mari, avanza con tu pregunta. Bueno, yo primero, felicitarlo por el trabajo, muy ordenada la parte de la presentación de los datos. En cuanto a la gran mortalidad y la RM, he notado que en una de las presentaciones hay mucha dispersión entre los días de estadía en ARM con respecto al valor promedio, es decir, tienes 8, más o menos 6, eso es mucha dispersión. Lo que uno podría pensar es que aquí lo que habría que homogenizar, que es lo mismo que decía Nelson, es los criterios de inclusión,
sobre todo correlacionarlo a los scores que ustedes están usando para reajustarlo, porque quizás ahí la decisión de someterlo o no a ARM pueda mejorar y no estar mucho tiempo el paciente en ARM o decidir mejor cuándo es que va a entrar o no, porque yo lo que veo es mucha variabilidad. En cuanto a las sugerencias que les puedo hacer de este trabajo, para buscar esas variables críticas que están en los scores que ustedes mencionaron, el Apache 2 y los otros de clínica o el QSOFA o lo que vean, es hacer una especie con los datos que tienen, que el N es bastante bueno. Yo lo que haría es una regresión logística multivariada para ver cuál es la variable crítica que más me influye en la mortalidad del ARM alto que yo estoy teniendo. Eso yo creo que la cantidad de datos que da para una publicación muy buena y también para que ustedes mismos puedan sacar conclusiones de cuáles son esas variables que pueden impactar más en las decisiones, correlacionando, por supuesto, diariamente a los scores de severidad y con los scores que están usando. Bueno, si tienen ayuda pueden recurrir, por supuesto, al departamento de investigación o a personas que estén ahí, ¿no? Y bueno, los felicito. Muchas gracias. Sí, digamos, acá lo que se ha reflejado son algunas variables lo más general posible. Sí se tuvo en cuenta, digamos, otras variables, como si también de regresión, para hacer un análisis de regresión multivariable. También hay contexto con Beatriz que si se relaciona a otra variable, sí, pero no lo hemos puesto, no hemos reflejado para no ser tan tedioso en alguno y no ser tan prolongado la presentación. Pero sí se tuvo en cuenta otros marcadores, ya sea, digamos, ferritina, el índice de neutrófilos linfocitos, porque casi la mayoría de todos los pacientes presentan una linfopenia marcada, menos del 8%, 5% aproximadamente, y que eso también uno lo relaciona como factor pronóstico, ¿sí? O sea, hay bastante variables, hay mucho para poder analizarlo. Pero como digo, es una presentación que se hizo lo más general posible para ver, digamos, lo básico y ver dónde estamos parados. Pero sí se tuvo en cuenta otras variables. Pero gracias por su aporte. Muy bien, gracias. Yo quería comentar dos cositas que tienen que ver con lo que se ha hablado un poco del control de infecciones y bueno, obviamente que yo desde el lado de la bioseguridad y ese tema, por lo que hacemos con Norma, es destacar que ustedes han mostrado en el plan de contingencia la separación de zonas verdes, zonas rojas del hospital, o sea, la separación espacial, digamos, la organización por horarios. Me parece que es algo que si bien ya está todo internalizado, pero ante nuevas situaciones que puedan surgir o nuevos efectores que tengan que reconvertirse, eso es una enseñanza que hay que destacar. Y lo otro, con relación a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, si bien los datos de neumonía asociadas a ventilador son un poco que uno se desalienta y uno se queda medio mal con estas cosas, sí es destacable las infecciones asociadas a catéteres, que no por lo menos han mostrado que no han tenido en ese periodo, o no es un dato que se les ha disparado, y eso sí habla porque la infección asociada a catéteres, para los que no hacen control de infecciones, es una de las infecciones que si uno lleva los paquetes de medida es más controlable que una infección asociada a ventilador. Entonces eso es muy destacable y habla muy bien del nivel del servicio y de la prolijidad de los trabajos. Es lo que uno ve desde los datos que ustedes presentan. Bueno, eso quería aportar y la verdad que, bueno, una vez más felicitarlo y decirles lo enriquecedor que ha sido este Ateneo. Muchas gracias. Gracias. Martín, ¿pudiste solucionar lo del micrófono? Bueno, parece que no. No sé si queda alguna otra pregunta o aporte. No hay más preguntas en el chat. Yo creo que podríamos ir terminando. Nuevamente, felicitaciones. La verdad que desde lo personal estoy muy feliz con estos Ateneos
porque es un momento para compartir experiencias realmente y es un momento de aprendizaje. Desde mi lugar, bueno, apuesto a que se siga trabajando no solo en control de infecciones y en tratar de mitigar la resistencia bacteriana y fortalecer los sistemas de vigilancia. El Hospital Padilla tiene un laboratorio de microbiología de excelencia que seguramente trabaja a la par del servicio de infectología, y esto lo quiero rescatar porque es muy valioso. También se cuenta con el apoyo en la provincia de un laboratorio que puede detectar mecanismos nuevos de resistencia y que en esta pandemia los ha detectado. Eso también es una fortaleza. O sea, tenemos una serie de herramientas que las tenemos disponibles y tenemos que saber aprovecharlas. Así que, bueno, yo me despido de ustedes, cerramos el Ateneo y el próximo miércoles tendremos un Ateneo acerca de neonatología y COVID. Hasta entonces, no sé, Silvia, si quieres hacer algún otro comentario. No, simplemente, bueno, agradecer también a los participantes que voluntariamente se unen al Ateneo y que lo enriquecen con las preguntas, con los aportes y demás, porque justamente esa es la idea. Y obviamente, como ya hemos dicho, al equipo del doctor Juan Manuel Sánchez y Nelson Gonza, y a la directora del Hospital Padilla, y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos igualmente, Silvia, Norma, gracias por la invitación. Y bueno, al doctor Medina Ruiz, a Miguel, que siempre nos apoyan, la doctora Olga, que es incondicional con nosotros. Y quiero aclarar que el trabajo duro, el trabajo arduo, el trabajo estadístico y la recolección de datos las hizo el doctor Nelson, así que no me quiero llevar un crédito que no corresponde, yo solamente lo apoyo y lo ayudo, pero el que sabe de este tema es él, así que Nelson, muchas felicidades y siempre un placer trabajar con vos. No, gracias, Juan. Gracias, Nelson. Este es un resultado de todo, digamos, el equipo, tanto del servicio y del hospital que siempre nos apoya, así que bueno, y mostrar lo poco que hacemos y reflejar los resultados para poder mejorar, ¿sí? Para todo. Este es beneficio para todos. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias a todos, nos vemos, hasta la próxima. Chao, gracias. Muchas hasta el gracias, buenas miércoles. noches. Chao, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego.